para conversar con ustedes, así que... Muchas gracias. Yo ahora los dejo a ustedes, voy a estar detrás de las bambalinas, así es que nos vemos más ratito. Nos vemos, gracias. Chao. Ya. Chau, chau. Hola Marcelo, ¿qué tal estás? Hola Mónica, muy bien, estaba esperando acá nuestra conversación. Supe que andabas por Valparaíso, en la quinta región, o... Andaba en Valparaíso, pasa que estamos trabajando con Joana Escármeta en una biografía sobre Pedro Lemebel, así que me fui para allá a trabajar con ella un rato y ahora volví. Qué bien, qué bien. Bueno, yo quiero hacer una pequeña reseña sobre ti y tú me dices si he leído mal los datos que pude recopilar. Bueno, muchas gracias a todos los que se están uniendo y espero que permanezcan hasta el final en la entrevista porque vamos a hacer un pequeño sorteo de la última novela que sacó Marcelo Redman, y un libro para niños que se llama Hipopoeta, que lo tiene Sandra y que lo va a mostrar más ratito. Bueno, Marcelo, para los que no lo conocen bien todavía, dice, es periodista, escritor y guionista y profesor universitario. Eres oriundo de Valparaíso, ¿verdad? De Valparaíso, sí. Perfecto. Trabajaste como redactor y columnista en El Mercurio, en la revista Caras, y entiendo que La Tercera, y si no me equivoco también estuviste en Radio Cooperativa y en reportajes de Televisión Nacional. En reportaje TVN, en Cooperativa no, en Cooperativa no estuve. Ya. Actualmente haces clases en la Adolfo Ibáñez, entiendo que en la Escuela de Periodismo, ¿no es cierto? Sí, en la Escuela de Periodismo llevo ahí cerca de ya 10 años más o menos, en un ramo que se llama Narración de no ficción. Un buen rato. Dice, bueno, y tengo aquí que has publicado 4 novelas, entre ellas La traición de Borges, El fotógrafo de Dios, Dibujos de Hiroshima, la última Redman, ahora del 2022 en julio, que la lanzaste ahora recién. Tienes a tu haber también varios libros, como otros libros de cuentos como El disco de Newton, que fue Premio Consejo del Libro 2014, El abanico de Madame, si me ayudas a pronunciarlo. Te ayudo porque es muy difícil de pronunciar, es un apellido polaco, es Ciechowska. Y 3 álbumes ilustrados, La rebelión de las letras, La máquina de imaginar cosas y Ravioli, destinados principalmente a un público infanto-juvenil. ¿Qué significa que sean álbumes ilustrados? El álbum ilustrado es un tipo de libro donde la importancia del texto es similar a la importancia de las ilustraciones. No es que la ilustración se supedita al texto, sino que son dos cuerpos, digamos, que conviven en un mismo libro. Así es, sí. Igual hay un par de álbumes ilustrados más que han salido, hasta Los silencios del señor Cordolines, La ballena que imaginaba. Tengo ahí, sí. Los silencios del señor Cordolines es un libro, un álbum ilustrado. Sí, también cae dentro de esa categoría, aunque está en un formato un poquito más pequeño, pero en esos casos, digamos, la importancia que se le da tanto al texto como a la ilustración le otorga la categoría de álbum ilustrado. Y en ese caso, en general, están destinados más que nada a la primera lectura, a los infantos juveniles. Mira, no necesariamente, yo vengo escribiendo hace rato para niños, pero me gusta definir esos textos como textos que son para adultos, pero que también los pueden leer los niños, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que uno, cuando trabaja bajo esa lógica, entiende al niño o a la niña como un lector o lectora, digamos, capacitada para entender cualquier texto. Perfecto. Yo entiendo que tú incluso tienes una novela, tu primera novela que es para el segmento juvenil, que se llama Tito. Sí. Esa es mi primera incursión en el mundo de la literatura infantil juvenil y está orientada para niños de 10 a 14, 15 años. Y hay otra que también busqué por ahí, dice El secreto de los gatos. Claro, El secreto de los gatos, yo creo que cabe también dentro de lo que es el álbum ilustrado, por lo que te decía recién, la importancia del texto y de la ilustración son equivalentes. Es un libro que hicimos con Leonor Pérez, ella es ilustradora, y es una
una suerte de homenaje a un poeta que a mí me gusta mucho, que es Jorge Teillier. Ah, perfecto. Sí, él era un amante de los gatos. Sí, exactamente. Y en la historia que se cuenta, el poeta le lee poemas a los gatos y los gatos quedan vueltos locos. Qué bonito, qué bonita la idea. Bueno, entiendo que eres ganador de los premios La Felguera, Municipal de Santiago, Casa de América, Mejores Obras Literarias, Marta Brunet y de la Muestra Nacional de Dramaturgia. Eh, Marcelo además ha sido impulsor de talleres literarios para jóvenes que están en la cárcel. Durante el 2021 impulsó el proyecto de fomento lector Leo Lover, cuya finalidad es viralizar a través de las redes sociales el gusto por la lectura en niñas, niños y adolescentes. Dirige además el programa Podcast Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, en el que entrevista a diversos autores, tanto nacionales como extranjeros. Además, eres colaborador con nosotros en Fundación Tatrexto. Eres una persona que está muy interesada en el mundo de la fotografía y podemos ver varios de tus retratos y de tus fotos bastante logrados en las redes sociales. Me he fijado, bueno, que hay mucho retrato, mucha imagen, como mucho close-up de animales, Mm. de personas, eso es como bien bonito. Bueno, y así que, Marcelo, bienvenido a esta casa y muchas gracias por estar con nosotros. Como decíamos al principio, eres nacido y criado en Valparaíso. ¿Hasta qué edad? Hasta los 16 años ahí me fui a estudiar, o sea, me vine a estudiar a Santiago, periodismo. De hecho, coincidimos ahí en la escuela de periodismo. Eh, y de ahí no he vuelto a regresar a Valparaíso, salvo para ir a visitar a mi familia, a mis amigos, pero me he quedado acá, De Santiago. largamente. Sí. Quizá demasiado, diría yo. Bueno, siempre hay tiempo para volver, siempre. Oye, ¿y cuánto hay de ese nacer en un lugar tan singular como Valparaíso? ¿Cuánto hay en tus novelas? ¿Hay alguna novela que lo refleje? Yo sé que hay una, pero me gustaría que tú nos contaras. Claro. Mira, yo diría que la que más toma el tema de Valparaíso, porque no lo he trabajado como tópico central, es Dibujos de Hiroshima, la penúltima novela. En Dibujos de Hiroshima, la primera parte de la historia, que cuenta eh, la historia de un descendiente de japonés, un estudiante de periodismo que es descendiente de japonés, ocurre en Valparaíso y en los lugares que yo crecí, digamos. Y otros lugares que son bien emblemáticos, como por ejemplo el bar La Playa, que está en Playa Ancha. En esa novela, digamos, la parte inicial se desarrolla precisamente en Valparaíso. ¿Y existe todavía ese bar? Sí, el bar La Playa es bien emblemático, está en la República Independiente de Playa Ancha, como le dicen los playanchinos, y está muy cerca del estadio de fútbol, y es un lugar visitado mucho por los guanderinos. Los guanderinos van harto a ese bar, que además está pintado de verde, es bien particular. Qué bonito, vamos a ir a explorar. Oye, Marcelo, ¿tú eras un buen lector de niño? Mira, no muy bueno. Yo siempre cuento que cuando chico yo quería ser futbolista y algo de talento tenía. Y en ese afán no era muy buen lector. En realidad los libros, yo soy un lector tardío. En mi casa no había una biblioteca, sí habían, me acuerdo perfectamente, estaban los 5 o 6 tomos de la Bio al séptimo de línea, que para un niño como yo, de 7 8 años, eran bastante intimidantes. Y Sí. de hecho, en el ramo de castellano, como se llamaba antes el lenguaje, cuando teníamos controles de lectura, yo habitualmente no me leía los libros. Y esto lo digo, digamos, no porque esté orgulloso de eso, ni mucho menos, pero es para contar la verdad. En mi tiempo había un suplemento que era el Icarito, y el Icarito traía a veces libros de, no sé, 150 páginas, 260 páginas, resumidos en 14 páginas, ¿no? Alguien me dijo la otra vez que era como el símil del Rincón del Vago de ahora. Y efectivamente, o sea, yo de hecho me leía los resúmenes y me costaba entrar en los libros propiamente tal. Sin embargo, lo que sí leía, y de hecho yo creo que ahí se sembró la semilla para convertirme en un lector a futuro, era una revista sobre fútbol de dibujo animado, que era la revista Barrabases.
esa me la llevaba mi papá a la casa y yo eso lo leía mucho y me gustaba mucho esa historia. No es un comienzo de lector muy ortodoxo, digamos, pero en rigor ahí fue donde comencé a tomarle cierto cariño a la lectura. Los libros de Julio Verne también influyeron harto. Eh, y hubo dos cosas que también me cambiaron desde mi perspectiva respecto a los libros. Una tiene que ver con un profesor que me dijo que leer era como entrar en un mundo desconocido, ¿no? Que había que cuando uno leía, o el espíritu del lector era similar al espíritu de los exploradores que entraban en el siglo XIX en el África profunda, ¿no? Eh, y cuando comencé a leer los libros desde esa lógica, mi visión respecto a la lectura cambió. Y lo otro que fue fundamental fue una frase que le escuché, o que leí, mejor dicho, de Jorge Luis Borges, que hablaba de que había dos tipos de lectores. Unos lectores que leían para evadirse del mundo que les toca vivir, y eso lo entendía perfectamente, y después decía que hay un tipo de lector que lee para encontrar el mundo al que pertenece. Y esa situación me pareció, o sea, esa idea me pareció bien desconcertante, entonces no la entendí del todo hasta que leí un libro en el que efectivamente había personajes en los que yo podía reconocerme o le pasaban cosas que a mí me pasaban o tenían ideas que yo también tenía respecto del mundo o de mi entorno. Y a partir de esas dos situaciones ya me convertí en un lector distinto al que era en mis años mozos. Bueno, retomando un poco la idea de lo que dices de que descubriste el gusto también un poco por la lectura a través de esta revista Barra Base y que hablaba de niños que jugaban fútbol, que era tu pasión en ese momento. La verdad es que yo creo que con el tiempo se ha ido descubriendo que efectivamente tú a un niño para que le guste la lectura tienes que hablarle de aquellos temas que le son cercanos, no lejanos, y mientras más lo obligues a leer algo, además en un mundo hiperestimulado como el que tenemos ahora, es súper complicado. Yo rescato mucho Icarito, aunque digan así como graciosamente que es el Rincón del Vago, puede que sí, pero con el Rincón del Vago, perdón, con Icarito, lo que nosotros hacíamos, o con lo que uno lograba con los niños también, o uno mismo, era hacer tareas y ser creativo, porque tenías que ser creativo, no tenías el pasto hecho en una bolsita de una marca X de elementos de educación, entonces yo creo que de artes plásticas, entonces creo que es interesante. Ahora, respecto de Borges, sí, yo había escuchado que esa fue una cita que a ti te hizo mucho sentido, y en ese sentido me gustaría que nos dijeras, tú como escritor, creas mundos. ¿Cuánto de ti hay en esos mundos que creas para los demás? Bueno, uno siempre escribe, quiera o no, desde la experiencia propia, ¿no? Tomando referentes, situaciones que obviamente en el proceso creativo, el proceso literario se van transformando en otras cosas, pero la materia prima con la que uno trabaja es la experiencia propia, ¿no? Las cosas que uno ha vivido, las cosas que uno ha escuchado, los miedos, las obsesiones, ¿no? Todo uno lo vacía en el texto. Y en ese sentido yo diría que de una u otra manera estoy repartido en todas las historias que cuento. Por ejemplo, en Dibujos de Hiroshima, que fue el libro anterior, el protagonista era un descendiente de japonés. Yo no tengo nada que ver con Japón, pero a partir de la escritura de un cuento estuve como bien metido en la cultura japonesa, y esa novela la escribí pensando en mis abuelos, ¿no? En esa novela el protagonista quiere buscar o conocer la historia de su abuelo que acaba de morir. Y en alguna medida ese ánimo, ese espíritu, también habita en mí, o habitaba de alguna manera, porque yo no conocí mucho a mis abuelos, eran seres bastante ensimismados, un poco huraños, poco dados a la conversación. ¿Ni paternos ni maternos? No, los dos eran de alguna manera seres más bien introvertidos. Introvertidos, claro. Entonces, y tampoco, digamos, murieron cuando yo tenía 8 años. Ya a los 8 años me quedé sin abuelos paternos, ¿no? Y estoy hablando de los abuelos, no de las abuelas, porque con la abuela era otra la dinámica. Perfecto. Y cuando escribí este libro, de alguna manera como que me reconcilié con
con estos abuelos, que tuve, ¿no? Y pude, digamos, dialogar de alguna manera a través del libro con ellos y tratar de reconstruir muchas de las cosas que no pudimos contarnos o parte de su propia historia, ¿no? Pero en un envase, por decirlo de alguna manera, muy distinto, porque la historia de Ujo de Hiroshima es una historia que trata del mundo de Japón, ¿no? De la cultura japonesa. Y en esa misma línea, en Redman, la última novela, sí hay harto de mi trabajo como periodista y de lo que me tocó conocer en revista Sábado y en la revista Cara, sobre todo, donde estuve trabajando largo tiempo, ¿no? Eh, Obviamente no todo es tal cual, pero sí hay elementos que uno toma y los va transformando creativamente en el proceso literario. Sí, bueno, revisando parte de tu biografía y algunas entrevistas, claro, uno se da cuenta que Guy Redman efectivamente tiene varios guiños a lo que ha sido tu trabajo como periodista también. Y en ese sentido, me gustaría que nos contaras cómo ha sido este tránsito de periodista a escritor tiempo completo, porque en el fondo, como periodista, no sé si estás haciendo algo en particular, aparte de la cosa como profesor, pero entiendo que tu mayor labor ahora es como escritor. Y Claro, claro. iniciativas que tenés con la lectura. Exacto. Sí, mira, bueno, eso de escritor a tiempo completo es como yo lo pondría entre comillas, ¿no? Porque a mí me encantaría, digamos, irme, no sé, 3 meses a escribir a un lugar apartado del mundo, pero uno también tiene que vivir, ¿no es cierto? Y en ese plan hay que hacer cosas que no son necesariamente las cosas principales de un escritor. Y en esa línea, yo diría que en lo que es estrictamente periodístico, cada vez estoy haciendo menos cosas, pero ahora estoy con 2 colaboraciones, una para The Clinic, que comencé hace poco, y he publicado 2 textos nada más ahí, y también hago cosas para Relato, que es una plataforma de ex editores de la revista Gato Pardo, que crearon esta plataforma virtual de historias latinoamericanas. Y ahí a veces escribo algunas crónicas y lo otro que hago es subir las entrevistas que hago para el podcast Tilde en esa plataforma. Entonces, yo diría que esas 2 cosas son lo que me está quedando de periodista, aun cuando en el proceso también de escritura de libros de ficción, bueno, y ahora que estoy trabajando en la biografía de Pedro Lemebel, también hay un trabajo de reporteo fuerte, importante, que es otra pata del trabajo periodístico. Claro, la investigación, por supuesto, la investigación es Exacto. dato puro y duro. Ya verá uno cómo lo arma después, cómo lo teje, pero evidentemente, claro, hay que buscar mucho. Oye, y entiendo que además haces talleres literarios para adultos y para niños. ¿Qué tal esa experiencia? Porque en el fondo te mueves en varias áreas. Eres profesor, haces talleres, escribes. Sí, estoy como bien disperso en términos laborales, pero, Yo creo pero me, hilo conductor que tiene que ver con la lectura, con la creatividad, en el fondo con abrir los mundos que decía Borges, y con encontrar los mundos propios y claro. comunes a través de la palabra. Sí, sí, todo está, digamos, el núcleo tiene que ver con la escritura, ¿no? Y el resto son como mundos satélites que giran en torno a la escritura. Los talleres para niños, en rigor a veces me toca ir a colegio a hablar de mis libros para, eh, para niños y niñas, ¿no es cierto? Y ahí hago talleres en el contacto directo con los chicos. Tuve algunos talleres para niños, pero hoy día estoy más concentrado en lo que es el trabajo con los adultos. Hago clases en Vitamayor, que es una fundación para la tercera edad de Vitacura, perdón, clase de escritura de cuentos. Ya. Perdona. No, Y estamos todos con carraspera en estos meses. lo otro, partí hace pocos días con un gimnasio literario, que es son 6 alumnos y lo hago como si fuera un entrenador de gimnasio, digamos, lo hago trabajar en los músculos de la descripción de personajes, la atmósfera, los diálogos, ¿no? Entonces, todas las sesiones hay un circuito de ejercicios donde ellos van
trabajando sus músculos creativos, por decirlo de alguna manera. Sí, es muy buena la idea y la forma en que además lo publicitaste a mí me gustó mucho. Oye, volviendo un poco al tema de los niños, me gustaría que nos contaras cómo ha sido este proceso de escribir para niños, porque partiste escribiendo para adultos, y cuentos para adultos, pero, o novelas, pero ¿qué tal es esto de escribir para niños? Sí, mira, yo soy de una generación, o no me diferencio demasiado de otros escritores que en un comienzo mirábamos por encima del hombro todo lo que es la literatura infantil y juvenil, ¿no? De hecho, ya a mí no me había interesado en ese territorio. Pero en una ocasión me crucé con Marco Antonio de la Parra, el dramaturgo, psiquiatra, que en ese entonces dirigía la Escuela de Literatura de la Finisterra, y él me comentó de que había un concurso, el concurso que organiza SM, el Premio Barco Vapor, para libros orientados al mundo juvenil e infantil. Y, y en realidad yo dije, ah, mira qué interesante, me dijo, se ha declarado desierto en los últimos años, y hay un premio que es más o menos bueno, me dijo 5 millones de pesos. Ah, dije, ya, bueno, voy a intentar, a ver qué pasa, ¿no? Y escribí una novela que, como te digo, era mi primera incursión en el mundo infantil, y sabes que lo pasé tan bien escribiendo eso, porque tuve que forzarme a ver el mundo con los ojos del niño que había sido, lo que a los 40 y tantos en ese entonces es algo que uno agradece. Y me gustó tanto la experiencia que decidí repetir. No me gané el premio Barco Vapor, pero sí la editorial consideró que valía la pena publicar esta novela Tito, que me da hartas satisfacciones porque después se tradujo al inglés y lo publicaron en Jamaica y Trinidad y Tobago, me tocó ir a lanzar el libro allá. Pero como te digo, eso me abrió una puerta, ¿no? Porque fue como convertirme en otro, ¿no? Volver a ser, como te decía, el niño que fui. Y en ese plan, luego me integré a un taller que hacía María José Ferrada, gran escritora infantil, Sí. gran escritora de novelas para adultos también, que se ganó hace poco, bueno, ha ganado muchos premios María José, y con ella fue como descubrir un mundo que yo desconocía, ¿no? Y que tiene que ver más con lo que son los álbumes ilustrados, los libros ilustrados. Y ahí ya comencé a trabajar textos orientados, así, orientados hacia el mundo infantil. Y ahí sí operan otras lógicas, otras estrategias, ¿no? Sobre todo porque uno, o yo al menos tengo muy presente de que estoy escribiendo para no solo lectores de información, sino que también personas que se están formando. Entonces ahí hay un cuidado mayor que el que uno tiene al momento de trabajar textos para adultos, ¿no? Y lo otro que trato de hacer como ese cambio de switch es que mis textos para los niños, las niñas tengan cierto vuelo poético. No hago poesía, digamos, porque la poesía ya es algo superior, diría yo, pero trato de que haya como un guiño poético en el entendido de que los niños eh, entienden mejor que los adultos la poesía. Cuando nos vamos creciendo, como que el sentido poético se nos va oxidando, ¿no? Vamos, Entonces, claro, como estructurándonos y los niños nos son... vamos rigidizando, claro, todo es más estructurado, más lógico, eh, pero dentro de las cosas que a mí me han gustado trabajar para los niños es, una, como te decía, recuperar la mirada del niño que fui, y otro, adentrarme también en un mundo más poético, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, ¿tienes algún feedback con los niños a veces cuando escribes? O, por ejemplo, porque un texto para adulto, claro, se lo pasas a tu editor, se lo pasas a tu señora o a un amigo, qué sé yo, pero un texto que es para niños, ¿tienes el impulso de pasárselo, por ejemplo, a un niño para que te diga? Porque la lógica con que nos movemos los adultos es muy distinta a la lógica de un niño. Ahora, los niños están hiperconectados, entonces también a veces parece que van más a prisa que uno. Entonces, Claro. ¿tienes ese feedback con los niños? No tengo, o sea, antes de publicarlo no tengo el feedback de los niños, pero sí he tenido feedback una vez que me ha tocado ir Talleres.
claro, hablar a colegios de mis libros, digamos. Cuando uno escribe para niños, hay harta promoción en los colegios, entonces me toca ir harto, y ahí, digamos, puedo descubrir qué es lo que les gustó del libro, qué cosas habrían cambiado. Incluso, muchas veces en esos encuentros con los niños, ellos te dan ideas, digamos, para escribir nuevos libros. Ah, qué entretenido. Así que son súper fructíferas esos encuentros. Son generosos los niños siempre. Oye, Y son súper honestos, además, porque sí, te dicen las cosas tal cual son. sí. Oye, y esta experiencia de Leo Lover, ¿por qué no les cuenta a nuestros amigos que están viéndonos ahora de qué va? Yo sé de qué va, pero me gustaría que tú Sí. nos... Porque, Bueno, sí, lo primero es decirle que visiten la página, es www.leolover.cl, y es un proyecto que armamos con Manuel Tello, que es productor y publicista, que consiste básicamente en promocionar libros, por decirlo de alguna manera, dentro del mundo de los niños, niñas y adolescentes. Nosotros tomamos un libro y lo que hacemos es o lo resumimos o rescatamos una escena y construimos una cápsula audiovisual de 1 minuto y medio más o menos, con código y lenguaje que estén conectados con ese mundo, ¿no? El mundo de los lectores adolescentes. Y tuvimos una primera temporada que eh, promocionamos 12 títulos de autores y autoras nacionales, y ahora estamos trabajando en una segunda temporada financiados con los fondos del Fondo de Libro y la Lectura, que está orientado al tema de la igualdad de género. Entonces hemos hecho una selección de libros eh, que en mayor o menor medida tocan ese tema. De hecho, partimos con El Árbol de María Luisa Bombal, que cuenta la historia de una mujer casada que vive la soledad y el desamor, ¿no? Y hemos hecho un recorrido hasta el día de hoy y estamos también promocionando autoras que hoy día son como parte de las nuevas voces de la narrativa local. Me refiero a cuentos de María José Navia, por ejemplo, de la Carolina Brown, de Arelis Uribe, y así, ¿no? Hemos seleccionado 12 autoras chilenas de distintas generaciones, eh, y rescatando estos textos que hablan de la igualdad de género, porque consideramos que es un tema súper, súper importante, y creemos que si los niños cobran conciencia de esto desde muy pequeños, los niños y las niñas, ¿no es cierto? Este tema debería cambiar en nuestra sociedad. Bueno, ya está cambiando, pero quizás no a la velocidad que uno quisiera. sí, probablemente los niños tienen de suyo conciencia sobre la igualdad de género, pero son nuestras estructuras las que los hacen como tomar opción, porque en realidad si tú le preguntas a los niños, deberíamos todos ganar igual dinero. Hay muchos experimentos, por ejemplo, que han hecho en España y tú ves, no, ¿por qué voy a comer más caramelo y que mi amiga? ¿O por qué voy a ganar más dinero que mi amiga? En eso son como bastante naturales y espontáneos. Oye, Marcelo, me gusta esto de que te mueves como pez en el agua, de un estilo a otro y en distintas plataformas para fomentar la lectura. Tu programa de podcast, ¿qué tal te va? ¿Qué gusto te ha dejado el ir haciendo? Mira, o sea, lo hago porque creo que es importante tener espacios para hablar sobre la escritura. Hoy día en la prensa local o en los medios en general hay muy pocos nichos donde se desarrolle el tema de los libros, básicamente. Yo recuerdo cuando era joven, veinteañero, había muchos más espacios que los que hay ahora, y eso creo que termina siendo un dato de la causa que habla de cómo hemos ido descuidando el tema de la cultura, ¿no? Y sobre todo el tema de la literatura. Entonces lo hago fundamentalmente por eso, pero además porque me gusta conversar con escritores o con creadores en general, porque a partir de las conversaciones yo al menos me aprendo cosas, ¿no? Todos estos trabajos, estos proyectos, más allá del efecto positivo que pueden
provocar en la sociedad, también responden a una sed de aprender de otros, ¿no? Y en estas conversaciones con escritores y escritoras me ha tocado aprender harto, centrado básicamente en lo que es la cocina literaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya tuvimos la primera temporada, ahora estamos partiendo la segunda, con invitados bien de lujo, porque está Laura Restrepo, escritora colombiana, Premio Alfaguara, Piedad Bonet, también bueno, María José Navia, hay autores locales. Voy a entrevistar a Juan Pablo Meneses, que acaba de sacar también una novela. Eh, pero ese espacio está destinado a la gente que está interesada en la escritura y en la lectura, ¿no? De hecho, yo soy un habitual consumidor de podcasts, me gustan los podcasts. Bueno, sí. Cuando voy manejando no escucho música, salvo contadas excepciones, prefiero ir escuchando conversaciones, ya sea literaria o otro tipo, que aprovechar el tiempo, que no es poco en los desplazamientos por Santiago, ¿no? Que es un poco invivible. Es cierto. Oye, yo, bueno, leyendo alguna de tus entrevistas, en alguna de ellas tú señalas que hay una suerte de obligación moral o espiritual o moral de compartir los saberes y talentos, de contribuir a la sociedad, que es un poco lo que tú haces a través de tu trabajo, tener un compromiso social mayor. Y en ese sentido me gustaría que nos contaras un poquito tu experiencia de lo que son los talleres literarios en la cárcel, que hiciste con Fundación Ítaca, entiendo, si no me equivoco. Sí, mira, en rigor este es un proyecto que partió de la Alejandra Michelsen, que no sé si fue compañera tuya, pero... Universidad. Sí. Sí, pues sí. La Ale Michelsen y la Leonor Espinosa. Ellas me convocaron, o tenían la idea de trabajar en centros privados de libertad, básicamente los CENAME, y hicimos unos talleres el año 2009. Y a partir de ahí surgió la idea de poder trabajar o tener una editorial que trabajara libros que tuvieran una temática social importante. Esa editorial que fundamos entre los tres se llama Ediciones de la Lumbre y está activa hasta el día de hoy, aunque en el último tiempo ha cambiado un poco el giro, ¿ah? Ya no tenemos puesto el acento tanto en lo social como era el proyecto inicial, pero la Ale se abrió de la editorial y ella siguió con ese tema con Fundación Ítaca. Y a partir de eso me ha tocado, digamos, volver a trabajar con niños del CENAM y también con niños de colegios y escuelas vulnerables en Lo Prado, a partir de un proyecto que dirige Manuel Tello, que se llama Ponle Color, donde tratamos de mostrarle otras posibilidades de mundo a los chicos. Y en ese sentido yo creo que es re importante poder contribuir no sé, dar herramientas a quienes no la han tenido o no han tenido la oportunidad de tenerla, y creo que a través de la lectura y de la escritura, esas herramientas le ayudan a ver el mundo de otra manera. Abrir mundos, Claro, cubrirse. porque yo me acuerdo, hay un chico del Sename que está preso por robo, me parece, y en uno de los primeros ejercicios que hicimos, yo le dije, mira, saquen 5 palabras de un pote con palabras que habíamos anotado. El chico sacó las 5 palabras y después me cuenta esto, ¿no? Que cuando las sacó, como que la historia se le armó por primera vez en su cabeza, ¿no? Y vio y descubrió ahí algo que él no pensaba encontrar. Y eso, perdona, eso es muy bonito porque hasta el día de hoy él sigue escribiendo. De hecho ha escrito un par de obras de teatro para la Fundación Ítaca, y si bien no todas las experiencias son así, cuando menos que uno de los chicos pueda descubrir el maravilloso mundo de la lectura o de la escritura, es algo que cuando menos los que trabajamos en esto nos alienta y nos gratifica. Pero claro que sí. Oye, y saliéndose de las letras propiamente tal, pero entrando un poco en la fotografía de la cual eres un magnífico autor, una imagen, 1000 palabras. Cuéntanos de qué va este interés por la fotografía también. Sí. Bueno, yo, como tú sabes, yo estudié periodismo,
y en periodismo nos pasaban fotografías, ¿no? Perdón, Cuando la fotografía... ¿ser periodista? ¿O ¿Cómo? siempre quisiste ser periodista así como opción vocacional? Cuando ya estaba en cuarto medio, opté por el periodismo. Igual me gustaban harto las matemáticas, pero bueno, quedaron ahí un poco al lado, abandonadas. Eh, entonces, bueno, en la escuela teníamos un ramo de fotografía con Juan Domingo Marinello, Mi profe, y sí, pues claro, ¿no? Emblemático profe. Estaba Peter Hirsch también, pero yo me acuerdo de haber tomado con Marinello, y el hecho de ir con la cenita análoga a recorrer las calles, tomar fotos y después llegar a ese cuarto oscuro y ver cómo la imagen iba apareciendo sobre el papel fotográfico, era pura magia. yo me encontré alucinante. Y Sí, después me di cuenta, bueno, no es ningún descubrimiento muy original, pero esa magia de la fotografía de poder vencer el paso del tiempo, ¿no? O sea, dejar plasmada una imagen sobre el papel y que esa imagen se haga eterna. Y eso me pareció maravilloso, ¿no? Poder rescatar en un rectángulo de papel un segundo de vida, ¿no? Y que ese segundo de vida siga latiendo, digamos, ahí de manera impertérrita, quién sabe por cuánto tiempo. Eh, sí, y spoiler, en tu novela tienes un personaje, una fotógrafa sí, maravillosa, y hay unos pedazos de texto, que hacen una descripción muy fina de lo que es la fotografía y de lo que te deja la fotografía. sí, sí, bueno, a mí ese personaje en particular, yo diría que es uno de los preferidos de la novela. Y claro, traté de hablar por la voz de ella sobre la fotografía. Ya lo había hecho antes en otra novela que se llama El fotógrafo de Dios, Ah, que claro. narra, más que la historia de Sergio Larraín, narra el mito de Sergio Larraín, es una ficción sobre su figura. Y me gusta el tema de la fotografía, por lo que ya te dije, porque además también eh, trata de atrapar la belleza, ¿no? En ese sentido creo que se parecen mucho la fotografía y el haiku, estos poemas japoneses que son de tres versos, Yeah. porque el haiku lo que pretende es en un instante atrapar la eternidad en tres versos, ¿ah? Y la fotografía de alguna manera hace eso. Obviamente es muy difícil conseguirlo, pero de pronto lo acierta y consigue eso. Y eso me gusta, creo que no sé, yo creo que es uno de los grandes inventos de la humanidad, junto con los libros. Yo me voy a dar el lujo de citar una frase que me encantó, que la tengo subrayada en mi libro, que me autografiaste. Dice, en esa que media entre el enfoque y el disparo, es un momento breve, delicado, casi un temblor existencial. Sí, porque es verdad, uno en realidad, cuando está fotografiando algo, hay algo que atrapa. No es solo la imagen, sino que además hay una historia y hay todo un sentimiento que tú tienes entre medio. La jefa de repente nos va a decir que nos estamos demorando mucho, así que voy a empezar a apurar esto. Dice, me di cuenta que en tu pandemia fue bastante prolífica. Lanzaste el libro El secreto de los gatos, Ravioli, Los silencios del señor Cordolines y Redman, de la que me gustaría ahondar un poquitito más sin hacer spoiler. Redman es una suerte de héroe de carne y hueso. Uh-huh. Y dirías tú que en estos tiempos, no me atrevo a afirmar si espirituales o no espirituales, no lo sé, a veces un superhéroe puede como suplir de repente la necesidad esa que tenemos espiritual de seguir un norte, de tener una guía. Eh, ¿O son paralelos? bueno, Punto. yo, claro, yo crecí, digamos, no soy un entendido, un experto en la materia de los superhéroes, pero crecí viendo series o revistas de superhéroes, y me gustaba fantasear con esa idea, ¿no? Que de pronto podía llegar un superhéroe a cambiar las cosas que yo veía que estaban mal, ¿no? Porque muchas veces uno quiere cambiar, sobre todo cuando es joven, quiere cambiar el mundo, ¿no? Y poco a poco se va dando cuenta de que es bien difícil cambiar el mundo, y que se necesitan personas que tengan el coraje, la valentía, la empatía para poder hacerlo. Pero en la novela hay una frase que está escrita en una novela de Javier Cercas, que se llama Soldados de Salamina,
donde él cita a Bolaño, y cita una conversación que él tiene con Bolaño. Bolaño le dice que un héroe no es un personaje que tenga, claro, estoy hablando de los héroes, no de los superhéroes, pero para Sí, el caso es lo mismo. sí, se entiende. Un héroe no es una persona que sea extremadamente valiente, no es una persona que esté constantemente preocupado por los otros, sino que el héroe es alguien que hace lo que hace lo que debe hacer en el momento indicado. ¿Mm? Y en ese plan, yo creo que muchas veces nosotros nos hemos sorprendido enfrentados a ciertas circunstancias, no haciendo lo que deberíamos haber hecho, ¿no? Y uno después se dice, pucha, pero ¿por qué no hice esto? Debía haber hecho esto, ¿no? Pero hay momentos en que sí lo haces, ¿no? Y muchas veces esos momentos son los momentos más adversos, los momentos de mayor desesperación, y en ese sentido creo que más que superhéroes, diría yo, lo que necesitamos es gente que asuma esa condición, ¿no? De hacer lo que deben hacer en el momento indicado, ¿no? Y eso ocurre, digamos, para todo tipo de situaciones. Creo que si nosotros tuviéramos más internalizado eso, nuestra sociedad o el mundo podría ser mucho mejor de lo que de aquello en lo que lo estamos convirtiendo. Sin duda, sí, muy probablemente somos un poco héroes o heroínas de nuestras propias vidas y en esa medida también También, todas tus acciones tienen alguna consecuencia en tu entorno. Entonces, en ese sentido, se me ocurre así, muy a voz, muy así encima, considerando la pandemia que la tuvimos encima, que héroes fueron en realidad toda esa gente que trabajó sin parar, toda la gente que trabaja en el servicio público de los hospitales, etcétera. Te voy a hacer un pequeño cuestionario. Aquí ya apareció la jefa, así sí, que la jefa está apurando la cosa, parece, ¿eh? pequeño cuestionario que es un juego. Dice, día o noche para escribir. Noche, Musa o trabajo metódico. trabajo metódico, Playa o montaña. montaña, ¿Con qué vibras más al momento de escribir? ¿Cuento o novela? eh, No quiero que... novela, Ok. ¿Invierno o verano? Aunque a mí me carga categorizar, pero me parece invierno, saber dónde se esconde uno. invierno, Cierto. ¿Música o silencio mientras escribes? silencio, Dime una palabra que ames, mandarina, una palabra que no te guste tanto. mm, bueno, por lo que significa más que como suena, pero arrogancia. Arrogancia. Bueno, ahora vamos a proceder entonces al concurso y se me ocurre la siguiente pregunta para los que están por ahí viéndonos o que han visto la entrevista. Basado, o más bien, en una suerte de homenaje a qué poeta chileno Marcelo Simonetti escribió El secreto de los gatos. ¿Quién esté por ahí que haya leído, o que haya escuchado la entrevista? ¿Quién andará por ahí? Vamos a ver. Vamos a ver. Están todos tímidos. Si no, nos dejan escritito ahí. Claro, si no lo han escrito, Y sí. después lo vamos viendo y entregamos los premios, sí. Oye, Repite bien la pregunta de nuevo, Mónica. ¿cuál es el poeta en el cual se inspiró Marcelo para escribir el libro El secreto de los gatos? Sí. ¿Podemos dar alguna pista por ahí? Sí, y El secreto de los gatos, que lo escribió en el año 2020. Claro. ¿Y el poeta tiene alguna cercanía con... Bueno, el poeta ya no está con nosotros, digamos, ya partió hace rato, ¿no? Y tiene una cercanía con Lautaro y con la Ligua, me parece. ¡Ay, alguien contestó! ¡Bien! Muy bien. Carmen Yáñez Cruz. Yáñez Cruz. Sí, ya. Ella correctamente puso Jorge Telier. Ya. Y ahora... Pero espérate, ¿y el libro que se lleva? El libro que se lleva es
Redman, que es una novela maravillosa, a mí me encantó, yo me la leí de una patada, la tengo hiper subrayada, marcada, así es que la vas a disfrutar mucho, Carmen, muchas gracias por estar aquí y por participar. Y el otro, ahora te dejo a ti, el hipopoeta. Sí, pero también lánzate una preguntita. La que se te ocurra. La que se te ocurra. Porque este libro, que yo, bueno, lo tengo, obviamente que lo leí, Hipopoeta, que es este hipopótamo llamado Tomás, que es bien especial este personaje porque él goza escribiendo poesía, pero además está siempre muy aislado del grupo de los hipopótamos, de su manada, porque el resto de los hipopótamos tocan música, tocan rock y no les interesa escribir ni leer tampoco. Y él entabla una relación de amistad con una garza que está ahí, ella, que se llama, a ver, no me acuerdo el nombre de la garza. Jacinta se llama. Jacinta, aquí la encontré, justamente. Y Jacinta, que canta, bueno, canta, entre comillas, canta como garza, no la quieren mucho porque es desafinada, entonces cada vez que se pone a cantar, se arrancan las otras garzas. Pero lo bonito es que aquí se entabla una amistad entre ellos dos, cada quien siendo tan distintos un mamífero y un ave, y cada quien con un mundo que ha creado en forma singular, y al estar juntos crean este tercer mundo que es como la importancia de la amistad. Así que a mí este es un libro hermoso. Para ¿qué edades tú dirías, Marcelo, que es este libro en realidad? Yo diría que a partir de 6, 8 años. Bueno, yo soy re malo para calcular las edades, pero yo diría que por ahí anda el asunto. 6, 8 años, ya. Y es un libro que todavía estamos en el mes de los niños, agosto, así que también va como sorteo. ¿Alguna pregunta, Mónica? Algo que se te ocurra de lo que nos dijo. ¿Qué animal es el personaje principal del hipopoeta, del libro Hipopoeta, que es un libro dedicado a los niños? ¿Qué animal es el personaje principal? Ya, necesitamos la respuesta. Hay varios animales y que hay un hipopoeta. Exacto. Ahí es un libro para niños, estimula la creatividad, la amistad. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué animalito es? No es muy difícil sacarlo. Sí, es como el caballo blanco. Claro, claro. Algo así. Bueno, quien nos responda la primera vez se lleva el libro de todas maneras para que puedan gozar de esta lectura también, ¿ya? Nosotros estamos casi en la hora, porque Instagram se corta cuando se cumple una hora y la señal empieza a fallar. Entonces, no sé si quieres decir algo más, Mónica, en tu entrevista, o a Marcelo. A Marcelo su buena disposición, espero que lo haya pasado bien aquí, yo lo pasé bien, yo te daría 1800 más preguntas, nos parece súper interesante el trabajo que haces, muy bonito, es muy diverso y es muy grato poder verte en tu condición de escritor y en tu condición de profesor, en tu condición de periodista también. He escuchado algunas de tus entrevistas en Tilde, y porque la verdad es que aprender siempre es grato. Y tú dices que eres un gran consumidor de podcasts, sí, yo he ido aprendiendo a escuchar podcasts también, Sandra también. Es un mundo, hay una especie como de juego entre radioteatro, historia, hay de todo, la verdad es que es súper diverso, entonces es muy, muy interesante. Así que mucho éxito en la segunda temporada, que te vaya muy, muy bien. Muchas gracias, ya nos veremos de nuevo. No veo que nadie conteste, yo creo que vamos a dejar la pregunta lanzada cuando publiquemos la... Se queda conmigo el libro. Está muy difícil la pregunta, parece, Mónica. Está muy difícil. ¿Tú crees? Hipopoeta. Me gusta la idea de un animal muy grande que le guste la poesía. Y que le gusta el agua, también. Marcelo, ha sido un gusto tenerte con nosotras acá hoy día. Y de verdad, yo repito lo mismo que al principio, ha sido un honor en realidad contar con tu presencia, que nos hayas aceptado. No, muchas gracias a ti, Sandra, y a Mónica, y larga vida a Fundación Tatrexto y a todos sus proyectos. Así que yo lo pasé muy bien, así que muchas gracias y
y feliz de volver cuando quieran, ¿ah? Así que Es desde ya, súper. se lo- Muchas gracias. Vamos a invitar a Tello, A también ti, contigo, a lo mejor para que nos hablen de lo que está del pasando con olor, Leo Lor y los talleres que están haciendo. ¿Mm? Sí. súper, genial, A Manuel, ahora me acordé. Manuel, así es. Ya, Acá pues. decirle cómo se contacta, que escriba por mensaje a Fundación Tatrexo para que se contacte y podamos, o sea, coordinar el tema de la entrega del Sí, premio. ¿Mm? súper, súper, eso, nos tienen que escribir. Así es que yo más ratito dejo ahí el correo electrónico y no hay ningún problema. Ahí coordinamos y hacemos todas las entregas de los premios y las felicitaciones. Ya, ahora sí, un abrazote grande, Marcelo, Mónica, que tengan un bonito fin de semana y eso. Igualmente, que esté muy bien. Que Chao, esté chao. muy bien. Chao, Chao, nos chao, vemos. chao, chao.